naturopatía. Así que vamos a comenzar. Bueno, ¿qué es la naturopatía? Vamos a comenzar un poco con lo que es la etimología de la palabra. La palabra naturopatía podemos como dividirla en dos y dentro de eso encontramos en primera instancia natur o naturaleza, que justamente alude a la naturaleza, es decir, aquellos elementos que nos acompañan en nuestro proceso vital y que a su vez también son parte de nosotros, ¿no? Y por otro lado tenemos patía o path como camino o sendero. Entonces podemos definir la naturopatía como el camino o el sendero hacia la naturaleza. También acá hay una descripción en sánscrito de la palabra patía, que significa lo apropiado para el camino. Entonces, dado esto, es que podemos definir la naturopatía como aquel camino o sendero que es apropiado para cada cual y que a su vez también está acompañado, evidentemente, de los agentes naturales. Entonces, a grandes rasgos, la naturopatía es una ciencia que se basa en la utilización de medios naturales de curación, los cuales intentan prevenir la enfermedad, además de superarla y estimular la capacidad de recuperación del propio organismo. Dado esto, es que la naturopatía es una medicina, una ciencia que es no invasiva en el sentido de que nosotros nos enfocamos en estimular la capacidad autocurativa del cuerpo. Más allá, por ejemplo, de reducir síntomas o etcétera, nuestro foco principal como naturópatas es justamente estimular esta capacidad autocurativa que todas las personas tenemos y que existen los seres vivos y que también esta energía es parte de la naturaleza. Eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en la cápsula. Entonces, acá un poco de historia. La naturopatía se remonta hace miles de años atrás, por ende es una medicina que viene desde los inicios de lo que es la humanidad, justamente porque desde los inicios de la humanidad es que hacemos utilización de los agentes naturales a modo de justamente poder sanar ciertas patologías, desequilibrio, etcétera. Claro, antes no teníamos como esta concepción de, oh, ahora estoy enfermo, estoy teniendo tal cuadro, etcétera, sino que era netamente algo más instintivo, en el sentido de que nosotros como a medida que fuimos evolucionando, fuimos utilizando los agentes que teníamos a la mano en pro de nuestro bienestar, ya sean plantas, hongos, incluso los alimentos que obteníamos a través de la naturaleza. Entonces, la naturopatía toma como base justamente esta medicina natural que proviene también de muchos sectores o muchos lugares. Por ejemplo, tenemos a la India y la medicina ayurvédica, en donde también se utilizan los agentes naturales en pro del bienestar. Tenemos la medicina china o el taoísmo. Tenemos raíces también en la filosofía griega y en el corpus hipocrático. De hecho, el corpus hipocrático era un compilado de ciertos escritos propuestos por Aristóteles, quien es considerado el padre de la medicina contemporánea. Entonces, esto es súper importante porque a través de estos escritos como que se definen ciertas prácticas que hasta el día de hoy aún siguen vigentes. Y bueno, también tenemos ciertas culturas como la arábica, los egipcios y también los europeos. Entonces podemos tomar en consideración que la naturopatía justamente viene de muchos lugares y eso es porque nosotros venimos utilizando esta medicina natural desde los orígenes de la humanidad. Cada cultura, cada como ubicación demográfica la usa con una filosofía en particular o pensada de tal manera, pero al final el principio es como el mismo, ¿no? Como utilizar la naturopatía, utilizar los agentes naturales en pro de nuestro bienestar. Entonces, estas primeras civilizaciones, las personas vivieron una relación armoniosa con su entorno, es decir, había un respeto mutuo ante los otros seres que nos acompañan, que no necesariamente son humanos. Dentro de eso encontramos los animales, encontramos la naturaleza finalmente. Entonces, a través de la comprensión de la enfermedad, se logró que mediante la observación de la naturaleza y cómo ésta podía ayudarnos. Entonces, a medida que nos fuimos enfermando, pudimos observar cómo tal planta, tal hongo o tal sustancia podía ayudarnos justamente a recuperar nuestro equilibrio y nuestra salud. Entonces vamos a ver una serie de definiciones. Primero tenemos el decreto número 5 del MinSal, que es el decreto el cual rige a todos los naturópatas, ¿ya? Y dice lo siguiente: la naturopatía es una profesión auxiliar de la medicina, cuyo ejercicio está destinado a promover y restablecer la salud mediante el empleo de los agentes vitales de la naturaleza. La alimentación natural, las plantas medicinales, el agua, la tierra, además de ejercicios físicos y la actividad mental. Entonces, el decreto por el cual nos regimos todos los naturópatas acá en Chile
justamente apunta a eso, ¿no? A que la naturopatía está destinada a promover y restablecer la salud mediante los agentes naturales. ¿Ya? Entonces podemos considerar la naturopatía como un sistema que pretende guiar a las personas a que cada uno siga su propio camino natural, es decir, a restablecer nuestra propia energía vital en pro de nuestra salud. ¿Ya? Ya, por acá tenemos otra definición de naturopatía de la FENACO, que es la Organización Colegial de Naturópatas, la cual está en España. Y bueno, ellos nos plantean lo siguiente. La naturopatía es la disciplina que sistematiza los conocimientos científicos, tecnológicos y praxeológicos sobre la salud en su dimensión natural. Proporciona una asistencia esencial, basada en métodos y tecnologías sencillas y naturales, las cuales están científicamente fundadas, socialmente aceptables y ecológicamente sostenibles. Esto quiere decir que la naturopatía de por sí conlleva ciencia, es decir, nosotros tenemos que estudiar el funcionamiento de las plantas, tenemos que reconocer lo que pasa en ellas y cómo estas sustancias a nosotros nos generan alguna acción, ¿ya? Ya sea algún beneficio o incluso un malestar. Entonces, la naturopatía de por sí tiene ciencia, tiene un fundamento científico. Por otro lado, son métodos que son socialmente aceptables, en el sentido de que lo que dije al principio, que esta es una medicina no invasiva. Es decir, hoy en día, de hecho, son muchas las personas que prefieren alternativas ante los tratamientos convencionales para trabajar patologías que incluso podrían ser leves. Prefieren acceder a la medicina natural porque ya tenemos más información respecto a esto y sabemos que de por medio hay fundamentos científicos. Y por otro lado es ecológicamente sostenible, en el sentido de que tenemos un respeto por nuestro entorno, es decir, utilizamos los agentes naturales porque sabemos que ellos contienen ciertas sustancias, ciertas energías también que nos ayudan a nosotros a restablecer nuestra propia energía. Entonces, esto se vuelve ecológicamente sostenible en el sentido de que evidentemente hay un respeto, ¿no? Bueno, acá seguimos con algunas definiciones de Benedict Last, quien es conocido como el padre de la naturopatía. De hecho, es un gran pionero de la naturopatía. Ah, y vamos a ver algunas de sus definiciones. Él dice que es una escuela distinta de la salud, que hace empleo de la agencia benéfica de las fuerzas de la naturaleza, de las aguas, del aire, de la luz solar, la energía de la tierra, la electricidad, el magnetismo, el ejercicio, el descanso, una dieta adecuada, varios tipos de tratamientos mecánicos y la ciencia mental y moral. Es decir, acá en esta definición podemos darnos cuenta de que evidentemente la naturopatía aborda muchas cosas, ¿no? Aborda todo lo que está relacionado a lo que es la naturaleza en sí, o sea, estamos hablando del magnetismo, que son leyes que rigen como esta vida en la Tierra, estamos hablando de la electricidad, que también es una energía potentísima, estamos hablando de una buena dieta, estamos hablando también de tratamientos mecánicos, es decir, funciones fisiológicas, mecánicas relacionadas a los movimientos, por ejemplo, y también de la ciencia mental y moral. No podemos descuidar, evidentemente, la salud mental y nuestro criterio respecto a las cosas de esta medicina naturopática, ¿ya? Y por otro lado, esta frase de acá dice, la naturopatía es la madre inclusiva de toda la terapia natural, es la plataforma más básica de todos los métodos curativos. Entonces, a mí me hace mucho sentido particularmente porque, claro, la naturopatía viene desde el inicio de la sociedad o a medida que fuimos evolucionando. Entonces, evidentemente tiene una como importancia potentísima dentro de lo que es el desarrollo cultural y a su vez también es como algo que se ha venido sosteniendo muchos años hasta la actualidad. ¿Ya? Bueno, por acá tenemos otra definición de la Asociación Canadiense de Doctores Naturopáticos, propuesta en el 2004. La medicina naturopática es un sistema distinto de atención primaria a salud. Combina el conocimiento científico moderno con las formas tradicionales y naturales de la medicina. La filosofía naturopática es estimular el poder curativo del cuerpo y tratar el problema subyacente de la enfermedad. Es decir, acá volvemos a ver esto mismo, de favorecer al cuerpo para que el mismo cuerpo, con su sabiduría, pueda permitir los procesos de curación. Los síntomas de la enfermedad se consideran señales de advertencia de un funcionamiento inadecuado del cuerpo y hábitos de vida desfavorables. La medicina naturopática enfatiza la enfermedad como un proceso más que como una entidad. Entonces, aquí vemos la enfermedad evidentemente como un proceso, es decir, tenemos que pasar por una serie de sintomatologías, de ciertos trabajos, de ciertas praxis para poder llegar al proceso de salud, finalmente al resultado de salud. Entonces la enfermedad no es un ente, sino que evidentemente es un proceso, es algo que está vivo, es algo dinámico, ¿ya?
Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los agentes naturales, que son los pilares que sostienen la naturopatía. La medicina natural es parte de la humanidad desde sus inicios, como he venido diciendo, esto viene desde que empezamos la civilización, empezamos a ser personas, a ser humanos, y siempre el humano ha aprovechado los elementos de la naturaleza para buscar remedios que contribuyen a su salud. Y como también vimos anteriormente, esto lo podemos ver eh, constatado en muchas culturas, es decir, son muchas las culturas que utilizan la medicina natural en pro de restablecer la salud, ¿ya? Entonces, los pilares de la naturopatía encontramos justamente los elementos naturales. Encontramos la tierra, el aire, el fuego, el agua, encontramos los minerales, encontramos todas las sustancias químicas que están dentro de las plantas. Entonces, la naturopatía justamente se sustenta en estos pilares, en estos principios fundamentales que de alguna medida también sostienen la vida. O sea, sin agua no hay vida. Sin tierra no hay vida. Entonces, la naturopatía toma estos elementos que pareciera que son básicos para el sostener como de la vida, de la tierra, etcétera, y los utiliza como medicina, ¿ya? Entonces, los pilares de la naturopatía siempre están dirigidos hacia lo que es los elementos naturales, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver algunas modalidades de tratamiento que utilizamos los naturópatas. Aquí entramos de lleno en lo que es la práctica naturopática, ¿ya? Y existe un fuerte consenso sobre 7 modalidades naturopáticas centrales utilizadas en la práctica, las cuales se incluyen. Por un lado tenemos nutrición clínica y asesoramiento, es decir, modificar la dieta, ¿ya? Esto es súper importante porque la dieta es, en cierta medida, la materia prima que le damos a nuestro cuerpo para que éste funcione. Si nosotros le damos una mala materia prima, nuestro cuerpo evidentemente podría verse afectado. Por el contrario, si tenemos una dieta intuitiva, si tenemos una dieta conectada a nosotros mismos, a la salud, evitando ojalá todos los procesados, etcétera, probablemente nos sintamos mejor, nuestro cuerpo rinda mejor y nuestras funciones básicas también se vean más potenciadas, ¿ya? Por otro lado, también tenemos la nutrición aplicada, que acá vemos el uso de suplementos dietéticos, medicinas tradicionales y productos naturales para el cuidado de la salud. Es decir, aquí ya entramos en un terreno más específico. O sea, tú tienes tal patología, tienes tal tendencia o tal desequilibrio, por ende suplementamos tal vitamina o tal nutriente con tal de que tu cuerpo tenga una materia prima más óptima o en mayores cantidades y que de esta manera funcione mejor. Por otro lado, tenemos la herbología, es decir, en la utilización de plantas medicinales y todas las sustancias químicas que generan efectos en nosotros. Bueno, evidentemente todos nos hemos tomado algún tecito, alguna infusión, porque nos dolió la guatita o nos dolía la cabeza, etcétera. Entonces, acá es cuando utilizamos como estas plantas finalmente en pro de nuestra salud. También tiene asesoramiento sobre el estilo de vida. Esto también es súper importante porque las rutinas finalmente son como lo que van definiendo un poco cómo está nuestro cuerpo. O sea, si nuestra rutina es muy estresora, si nuestra rutina tiene déficit de nutrientes, si nuestra rutina tiene, no sé, uso excesivo de ciertas drogas o alcohol, etcétera, todo eso evidentemente nos afecta a nuestra salud y nos afecta a nuestro estilo de vida. Entonces, nosotros como naturópatas también nos enfocamos en modificar un poco las rutinas en pro de que las personas puedan sentirse mejor, ¿ya? Tenemos la hidroterapia, es decir, el uso del agua con fines medicinales, ¿ya? Tenemos la homeopatía, ¿ya? Que la homeopatía también tiene una relevancia súper importante dentro de los procesos de naturopatía, ¿ya? Como una medicina también muy antigua y que evidentemente se ha visto que funciona súper bien, ¿ya? Y también tenemos modalidades físicas basadas en tratamiento impartidas y permitidas dentro de cada jurisdicción, incluido el yoga, la manipulación naturopática, técnicas de liberación muscular, por ejemplo. Esto quiere decir que existen cierto tipo de técnicas que, dependiendo un poco del contexto social en el cual nos encontremos, podrían ser aplicadas. Por ejemplo, acá estamos en Chile y podemos aplicar cierto tipo de técnicas. En otros países pueden aplicar otras técnicas, etc. Entonces, esto se va adaptando un poco al contexto social en el cual nos encontremos, ¿ya? Entonces, así con la práctica naturopática. Esto es como más o menos estas 7 modalidades que utilizamos los naturópatas y que están definidas por el libro blanco de la naturopatía, que básicamente es como una especie de Biblia por la cual los naturópatas nos regimos, ¿ya? Entonces, técnicas de aplicación en naturopatía. Como vimos, los naturópatas tenemos diversas técnicas para fomentar los procesos de salud. Dentro de eso tenemos la fitoterapia. Ya lo vimos, es decir, la utilización de las plantas medicinales.
Y esto no solo lo utilizamos en infusiones, sino que existen muchos métodos en los cuales nosotros podemos extraer estas funciones curativas de las plantas con el fin de restablecer nuestra salud, ¿ya? Tenemos infusiones, tenemos las tinturas madres, por ejemplo, tenemos cremas, etcétera, ¿ya? Por otro lado, la nutrición naturopática, es decir, una nutrición enfocada en nuestra salud, una nutrición consciente, una nutrición basada en el potencial que tienen los nutrientes finalmente de sostener nuestros procesos de salud. Luego tenemos la iridología como un método de diagnóstico o como una especie de examen en donde nosotros a través del iris podemos ver y definir más o menos cuáles podrían ser aquellos puntos claves de tales personas. Es decir, a través del iris podemos observar qué órganos o tejidos, por ejemplo, se encuentran más debilitados, podemos ver qué tendencias muestra el iris, es decir, tendencia a tal enfermedad, etcétera. Podemos ver justamente cómo está el sistema nervioso, el sistema digestivo, etcétera. Entonces, el iris funciona como un método diagnóstico en el cual nosotros como naturópatas podemos basar un tratamiento específico para tal persona en base a lo que refleja su iris. Por otro lado, tenemos técnicas manuales, como la reflexología, perdón, que tiene que ver justamente con este masaje en los pies, en donde el pie, la planta del pie, refleja todo nuestro cuerpo y todos nuestros órganos, y a través de estos masajes es que podemos estimular la función de los órganos, ¿ya? Y tenemos la digitopuntura, que esto viene un poco relacionado a la acupuntura, en donde podemos tocar ciertos puntos específicos por los cuales pasan ciertos canales que están conectados a ciertas funciones vitales y a través de eso también lograr una estimulación o un proceso de curación, ¿ya? Tenemos las técnicas naturopáticas como tal, que podrían ser técnicas que vimos anteriormente que utilizan estos pilares de la naturopatía, por ejemplo, técnicas en donde se utiliza el barro, donde se utiliza el agua, donde se utilizan los cambios de temperatura, la luz del sol, etcétera, ¿ya? Por otro lado, tenemos las flores de Bach, este sistema fundado por el doctor Eduard Bach, que está principalmente enfocado en trabajar lo que son las emociones y ciertos procesos mentales. A través de las flores podemos trabajar cuadros depresivos, por ejemplo, podemos trabajar duelos, podemos trabajar procesos de ansiedad, etcétera, ¿ya? Todo siempre enfocado en la particularidad de cada persona, ¿ya? Y finalmente tenemos la homeopatía, en donde mediante ciertas diluciones de algunos elementos podemos también trabajar patologías e incluso podemos llevarlo a casos más puntuales y específicos, en donde podemos trabajar como ciertas tipologías de personas en base a ciertos medicamentos homeopáticos. ¿Ya? Entonces acá tenemos algunas de las modalidades o técnicas de aplicación que utilizamos los naturópatas, ¿ya? Entonces, la naturopatía evidentemente tiene muchas técnicas, engloba muchas cosas, entonces ahí ya depende de cada profesional en donde uno va a dirigir su atención y va a dirigir como su especialización finalmente. Y claro, todas tenemos esta amalgama de técnicas y evidentemente todas tienen algún beneficio, ¿no? Por algo están dentro del sistema de lo que es la medicina naturopática. Ya, entonces ahora vamos a ver un poco de la práctica naturopática, es decir, qué es lo que hace un naturópata. Y primero tenemos el proceso de evaluación. La evaluación naturopática está centrada en el paciente con el objetivo de determinar qué factores contribuyen al estado de su salud. Implica investigación sobre diversos factores, es decir, nosotros investigamos cómo es el estilo de vida de la persona, cómo es su estilo de vida social, su estilo de vida ambiental, es decir, a qué cosas se expone, por ejemplo, qué intervenciones externas ha tenido, qué condiciones genéticas están predispuestas, también un examen físico, también tenemos ciertos exámenes, es decir, podemos ver como qué condiciones tiene la persona, o esto mismo, con qué patologías viene, con qué diagnósticos viene. Tenemos las pruebas del laboratorio dentro de eso y técnicas tradicionales de evaluación como lo es observar la lengua, que es algo que se usa mucho en medicina china también, y el diagnóstico de pulso dentro de la medicina tradicional, ¿ya? Entonces las variaciones en las técnicas de evaluación se correlacionan con prácticas regionales y las regulaciones legales. Es decir, cada naturópata va a tener, según el contexto social y geográfico en donde se encuentre, ciertas márgenes en los cuales se puede mover. Por ejemplo, acá en Chile no podemos generar diagnósticos como tal, es decir, no podemos diagnosticar a una persona, pero sí podemos acompañarlas en sus diagnósticos o en sus patologías o en sus tratamientos. Entonces, dentro de eso, los naturópatas podemos cumplir un rol súper importante acompañando ya personas que ya tienen diagnósticos médicos, etcétera, y que quieren restablecer su salud. ¿Ya?
Entonces, en primera instancia, como naturópatas, lo que hacemos es evaluar el estado de salud, evaluar cómo se sienten las personas. Por acá tenemos el diagnóstico, que son dos propósitos principales e interrelacionados para un diagnóstico naturopático. Primero tenemos que categorizar con precisión la enfermedad, usando técnicas convencionales y o métodos de diagnóstico tradicionales. Y el segundo, determinar las verdaderas causas de la enfermedad. Reconocemos que dependiendo de la jurisdicción hay restricciones sobre el uso de términos diagnóstico y enfermedades. Es decir, nosotros, como les decía, no podemos diagnosticar a las personas, pero sí podemos saber más o menos cómo está funcionando su cuerpo y cuál podría ser la tendencia a tales diagnósticos. Por ejemplo, no sé, una persona podría tener todos los síntomas de colon irritable y probablemente tenga colon irritable. Entonces, nosotros no solo nos enfocamos en tratar su diagnóstico, es decir, lo que se ve por fuera, como tú tienes colon irritable y ya está, sino que como naturópatas hacemos un trabajo investigativo en donde intentamos comprender cuáles son las causas de la enfermedad, es decir, qué es lo que le llevó a esa persona a tener colon irritable. Por de pronto podrían ser factores estresores, factores emocionales, factores físicos, fisiológicos relacionados a lo que come la persona, etcétera. Entonces, la idea siempre es investigar la causa, porque una vez que investigamos la causa, podemos tratar de raíz la problemática, ¿ya? Entonces, también eso es como una muy buena consideración que toma la medicina naturopática, es decir, ir siempre a la causa de la sintomatología. Ya, entonces, acá vamos a ver algunas de las bases fundamentales de la profesión naturopática, ¿ya? Incluye principalmente dos filosofías, 7 principios y algunas teorías propuestas por algunos naturópatas, ¿ya? Entonces, vamos a entrar de lleno con lo que es las filosofías naturopáticas, ¿ya? Las filosofías naturopáticas se dividen en dos y encontramos la filosofía del vitalismo y la del holismo, que son el núcleo de la práctica naturopática a nivel mundial, es decir, todos los naturópatas nos regimos por estas posiciones filosóficas que en cierta medida sostienen nuestra visión respecto a lo que es la práctica con medicina naturopática. Y por otro lado tenemos los principios naturopáticos, en donde existe un consenso global sobre los principios naturopáticos de la profesión. Se identificaron ligeras variaciones relacionadas a restricciones legales, nuevamente en relación al contexto geográfico en donde estemos, más que diferencias filosóficas. Es decir, los naturópatas nos regimos por dos filosofías y por 7 principios, ¿ya? Al menos acá en Chile seguimos estos 7 principios, ¿ya? Entonces vamos a ver el vitalismo. Eh, bueno, evidentemente también muchas culturas como que confluyen con alguna de estas filosofías y también es súper importante que la medicina de por sí tenga una filosofía, porque a través de la filosofía es como que se vuelve una especie de marco teórico en el cual nos podemos basar para justamente hacer nuestros tratamientos, etcétera. O incluso esto afecta como en la forma en la que tenemos de ver las cosas. Es decir, a través de la filosofía podemos tener un lente que nos permite observar quizás la enfermedad de una manera distinta. Entonces, eso es la importancia de las filosofías dentro de lo que es la medicina, ¿ya? Entonces, la primera referencia registrada conocida en Europa para el vitalismo ocurrió en los escritos del Corpus Hipocrático, es decir, en el 470 al 377 a.C., en donde se mencionan que los humanos tienen una fuerza instintiva la cual es responsable de mantener la salud. Alrededor del 300 AC, los filósofos griegos Sócrates y Aristóteles utilizaron el término logos o voluntad de vivir para describir este principio vital. Aristóteles fue un filósofo que trató de explicar la posición del cuerpo humano en el universo. Él creía que un alma animaba y dirigía el cuerpo y que contribuía al estado de salud. Es decir, en esos tiempos ya se estaba hablando de que dentro de nosotros algo existe, es decir, hay una fuerza, hay una energía, hay un alma que en cierta medida permite nuestra vida acá en la Tierra. ¿Ya? Entonces la descripción del vitalismo básicamente es la siguiente. Es un principio central de la filosofía en la medicina naturopática y el vitalismo o fuerza vital describe la inteligencia que anima a cada persona y se refiere a fuerzas más allá del ser físico que gobiernan la vida, la salud y la curación. Es decir, el vitalismo postula que hay un principio autorregulador en toda vida. Algunos dicen que dentro de la materia, y que la fuerza vital es un poder invisible que solo se puede discernir por sus efectos. Entonces, el vitalismo básicamente habla de que dentro de nosotros existe una energía, existe una fuerza vital, la cual nos permite existir y a su vez también permite que el cuerpo funcione
Y por otro lado, que el cuerpo se autorregule en los procesos de enfermedad. Entonces, como naturópatas, nosotros lo que buscamos es justamente estimular esta fuerza, es decir, estimular la energía vital de la persona en pro de generar el proceso de autorregulación, ¿ya? Cuando nosotros estimulamos esta energía mediante agentes naturales, el cuerpo empieza a autorregularse, ¿ya? Entonces, este es un principio muy fundamental para la naturopatía, considerando que dentro de nosotros existe una energía, ¿ya? Existe una fuerza que es la que mantiene vivo nuestro cuerpo. Entonces, desde la visión del vitalismo, la vida de sus formas, morfología, se desarrollan desde y bajo la influencia de una fuerza invisible que todo lo penetra más allá de la sustancia material. El vitalismo es denominado de diferentes maneras dependiendo del lugar en donde estemos. Dentro de eso lo podemos escuchar como la fuerza de vida, el aliento, el chi, el ki, el prana y el mana, dependiendo de la cultura o tradición particular. A su vez también es asociado con conceptos de esencia personal, espíritu o alma. Es decir, todos estos conceptos van hacia lo mismo, que dentro de nosotros existe una energía, existe una vitalidad que tiene la capacidad de curarnos y mantener nuestros procesos como de salud finalmente funcionando de buena manera. ¿Ya? Y entonces acá vamos a ver el otro principio filosófico que rige la naturopatía, que está relacionado al holismo, ¿ya? Su origen es en el 428 al 348 a.C. y fue Platón, el filósofo griego hijo de Sócrates, que incluyó el concepto de un alma para el cuerpo humano. Este se considera el comienzo del holismo, una de las filosofías centrales de la naturopatía. Es decir, el holismo plantea lo siguiente, de que no somos algo aislado, sino que somos un todo, ¿ya? Entonces, holístico, holismo significa todo o total. Se basa en la comprensión de que el todo es mayor que la suma de las partes. El holismo se basa en el entendimiento de que todas las entidades y sistemas del universo existen unificados como un todo. Es decir, no hay que, desde el holismo no dividimos el cuerpo, por ejemplo, en mente, cuerpo, emociones, sino que vemos a la persona como un todo. No podemos, por ejemplo, trabajar su aspecto mental si no trabajamos, por ejemplo, su aspecto emocional y su aspecto físico, y así viceversa. Ah, entonces las partes del todo son dinámicamente interdependientes e interrelacionadas, es decir, necesitamos tener esta visión holística que todo lo compete. Por ahí también surge el modelo biopsicosocial que se encarga no solo de ver a las personas como en su contexto particular, sino ver esto mismo, ver dónde viven, con quiénes viven, cómo es el ambiente en donde viven, etc. El todo es mayor que la suma de sus partes y no puede ser comprendido a través de un examen aislado de sus partes constituyentes. El holismo afirma que las partes deben discutirse como un todo integrado para poder entenderlas por completo. Entonces, a eso va lo holístico o el holismo, a considerar las cosas como un todo. ¿Ya? El enfoque holístico de la práctica naturopática reconoce aspectos espirituales, psicológicos, funcionales y estructurales. ¿Ya? Entonces, para trabajar una persona es importante que consideremos todos estos factores, factores externos, sociales, ambientales, espirituales, psicológicos, etc. Es reconocido en la literatura actual como un componente clave para la salud, pero no solo de las personas, sino que también la del medio ambiente, porque esto mismo considera las cosas como un todo. Por ejemplo, la salud de un ecosistema se ha descrito como una medida comprensiva, multiescalar, dinámica y jerárquica de la resiliencia, organización y vigor del sistema. Un sistema saludable también debe definirse a la luz tanto de su contexto, el sistema más grande del cual es parte, como sus componentes, los sistemas más pequeños que lo componen. Entonces, es decir, a grandes rasgos somos parte de un todo, no podemos vernos de una manera aislada, sino que nos competen diversas cosas, diversos aspectos, ¿ya? Bueno, y acá voy a hablar un poco de los 7 principios naturopáticos, los voy a mencionar, que estos principios básicamente afectan cada aspecto de la evaluación, diagnóstico y tratamiento, son interdependientes y guían cada aspecto del encuentro naturopático, es decir, de la práctica naturopática. Se estima que 6 de estos principios fueron codificados en 1986 por doctores naturopáticos en Estados Unidos, basados en la sabiduría del pasado y la revisión de conceptos naturopáticos modernos escritos por los primeros naturópatas y filósofos. Un séptimo principio, el cual es bienestar, es incluido en la enseñanza de un número de escuelas naturopáticas alrededor del mundo. ¿Ya? Entonces, dentro de los 7 principios de la naturopatía tenemos los siguientes. El primero, no hacer daño. Es decir, como naturópatas no podemos infligir daño a nuestros consultantes, lo cual sería una práctica sumamente mala y poco ética. Entonces, el primer principio siempre es no hacer daño. Y esto quiere decir evaluar que, por ejemplo, si le voy a recetar a algún paciente, eso no le va a hacer mal, no le va a causar daño.
Entonces, a través del no hacer daño, tenemos que ser muy rigurosos con los tratamientos que demos, ¿ya? Luego tenemos el poder curativo en la naturaleza, Vix Medicatrix Naturae. Esto quiere decir el principio del vitalismo. La Vix Medicatrix Naturae es la energía vital que está dentro de nosotros que permite los procesos de autorregulación. Luego tenemos tratar la causa. Como bien dijimos, es súper importante para los naturópatas conocer las causas de las enfermedades. A través de esto podemos ir a la raíz del problema y no solo paliar los síntomas que vemos más afuera. ¿Ya? Luego tenemos tratar a la persona en su totalidad, tole totum, que está relacionado al principio a la filosofía del holismo, es decir, tratar la totalidad de la persona, tratar su aspecto físico, psicológico, mental, conductual, emocional, conocer dónde vive, etc. Luego tenemos al doctor como profesor, docere, o al naturópata como profesor, que básicamente quiere decir que nosotros como naturópatas educamos a las personas en cómo tener una vida más sana, una vida más saludable y conectada a los principios naturopáticos y a su vez también a la naturaleza. Luego tenemos la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, es decir, siempre educar en pro de prevenir y a su vez también promover la salud. La prevención de la enfermedad es súper fundamental porque a través de eso, si nosotros prevenimos enfermedades, evidentemente no nos vamos a enfermar y evidentemente nuestra salud va a mejorar, ¿ya? Y luego tenemos el principio de bienestar, que quiere decir que como naturópatas siempre apuntamos al bienestar de nuestros consultantes y de la población en general. Así que esto con la cápsula de qué es naturopatía es una breve descripción. Pueden encontrar más información en ONG Naturópatas para Chile y muchas gracias a todos por acompañarnos en este noveno aniversario.